¿Hasta dónde puede llevarnos el deseo de ser vistos, amados y reconocidos? ¿Qué tan peligroso puede volverse una mente cuando la necesidad de atención se transforma en una obsesión violenta? Hoy hablaremos de Pearl, protagonista de la película homónima de 2022, una precuela de slasher contemporáneo X, dirigido por Ti West. Pearl es una joven atrapada en una vida de rutina y represión de la granja familiar, pero sueña con alcanzar la fama y convertirse en una estrella. Detrás de esa imagen inocente y ambiciosa, se esconde una mente fracturada por el abandono emocional, la soledad y la constante sensación de invencibilidad. Pero antes de comenzar, te invito a ver el episodio anterior donde analizamos a Negan. Ahora sí, vamos siguiendo la mente de Pearl. Imagina una casa perdida entre campos polvorientos, el cielo teñido de un gris constante, y el aire cargado no solo de la humedad del pantano tejano, sino también del peso del silencio. Allí vive Pearl, encerrada, no solo por las paredes de madera que crujen como si quisieran hablar, sino también por las miradas, los mandatos y las expectativas de un mundo que jamás le dejó espacio para ser. En 1918, allá en Europa, los hombres mueren por ideales que ni siquiera comprenden. Aquí en la granja, Pearl agoniza en vida por sueños que no caben en la tierra que pisa. Su esposo, Howard, ha partido a la guerra, llevándose con él la última figura masculina que aún conservaba movilidad en esa casa estancada, porque su padre, inmóvil y mudo, representa algo más que la enfermedad. Es el símbolo viviente de la parálisis emocional, de lo que se queda quieto, de lo que no cambia, de lo que sofoca. Y su madre es la frontera final entre Pearl y el mundo, rígida, severa, envuelta en una fe que no consuela, sino que castiga. Proyecta en su hija todo el miedo que ella misma no se atreve a nombrar. La religión, en sus labios, es más cadena que refugio. Pero la verdadera prisión de Pearl no es en su casa, es el tiempo. Es ser mujer en un momento histórico que asfixia a quien desea algo más que servir. Es ser hija de inmigrantes alemanes justo cuando los extranjeros se convierten en sospecha, cuando cualquier acento distinto es amenaza. Pearl vive en un mundo que no solo castiga la diferencia, sino que la teme, la aplasta. Y ella, que anhela brillar en una pantalla, que sueña con tacones, luces y aplausos, es constantemente devuelta a la tierra, al barro, a los animales de granja que alimenta como quien mantiene viva una fantasía a punto de extinguirse. La película, más allá del horror evidente, no ofrece un retrato doloroso de cómo las estructuras sociales pueden incubar la locura. Pero no nace monstruo, la vuelve el monstruo. Su violencia es el eco amplificado de tres represiones. El sueño americano para ella es una trampa. Le prometieron que podía ser alguien, pero jamás le dijeron que eso solo era cierto para quienes encajaban en el molde. Ella no lo hace, y por eso arde por dentro hasta quemar lo poco que queda. Pero entonces no es solo un personaje, es una advertencia, es una metáfora de lo que ocurre cuando el deseo se pudre por falta de escucha. Es el resultado de un sistema que calla a las mujeres que temen la ambición femenina, que exige la obediencia mientras vende libertad. Su historia es también la historia de muchas, atrapadas entre lo que sienten y lo que deben de ser. Las relaciones de Pearl no son lazos, son hilos tensos que vibran al borde del colapso. No hay ternura verdadera, solo un anhelo feroz que intenta vestirse de amor, una necesidad tan profunda que todo lo que toca se convierte en extensión de su vacío. Pearl no se vincula, se aferra, no conecta sino que se proyecta, y lo hace con la desesperación de quien siente que si no es mirada, si no es elegida, si no es admirada, dejará de existir. Con su madre Ruth, la vida es una hoguera constante, una batalla que se libra sin descanso. E incluso en los silencios, Pearl quiere su aprobación con la fuerza ciega de una niña que aún espera que el amor pueda ganarse, que los gestos puedan cambiar el juicio. Pero Ruth está encerrada en sí misma, endurecida por una vida de renuncias. Es dura porque el mundo le ha sido duro, y repite con Pearl lo que una vez le hicieron a ella. Entre ambas se juega un duelo de espejos. La madre ve en la hija la posibilidad de rebelión que ella nunca se permitió, y la hija ve en la madre el destino que jura no aceptar. Pero en el fondo, ambas están rotas por las mismas reglas. La diferencia es que Pearl todavía cree que puede romperlas, aunque para eso tenga que romperse a sí misma. Con su padre, la escena es distinta pero igual de perturbadora. Él está ahí, siempre presente, pero como un mueble más, incapaz de hablar, de moverse, de decidir, y aún así pesa como el futuro inevitable que Pearl teme. Ella lo cuida así, pero no lo hace desde el amor puro, sino desde un gesto tenso, casi obligado, como si cada vez que le da la medicina también intentara convencerse de que no terminará igual que él. Su parálisis física es el símbolo de lo que más aterra, la inutilidad,
El olvido, el quedar atrapada en una existencia sin propósito. Pearl lo mira y no ve a su padre, ve a su condena. Y cuando sale del hogar, el patrón se repite. Las personas no son personas, son proyecciones. Son espejos, vitrinas, trampolines hacia el deseo. El proyeccionista, ese hombre libre, viajero, seductor, no le interesa por quién es, sino por lo que representa. Él es una promesa, la posibilidad de huir, de volverse alguien. Por eso, cuando la fantasía se rompe, cuando la atención se retira, Pearl no lo soporta. No puede aceptar que algo tan brillante se apague sin advertencia. La decepción se convierte en furia, porque el rechazo para alguien como Pearl no es solo un no, es una herida narcisista que sangra hasta la locura. Y con Mitzi, la cuñada, el lazo comienza disfrazado de afecto, pero se envenena rápido. Pearl se ve reflejada en ella como un espejo distorsionado, más joven, más bonita, más aceptada. Al principio la admira, pero cuando se siente opacada, la admiración se convierte en resentimiento. No puede soportar la idea de que alguien más tenga lo que ella tanto ansía. Y en un mundo donde el valor parece medirse en cuánta atención se recibe, Mitzi se vuelve una amenaza. No por lo que hace, sino por lo que es. Y eso basta para desencadenar lo peor. Lo más desgarrador es que Pearl no odia a los demás. Lo que odia es cómo la hacen sentir. Cada persona que entra en su vida pone en advertencia lo que no tiene, lo que no es, lo que jamás podrá alcanzar. Y así sus vínculos se llenan de tensión, de dependencia emocional, de rabia contenida. Porque en el fondo, Pearl no está luchando contra su entorno, lo ha absorbido. Ha hecho suyas las reglas crueles de una sociedad que solo valora a quien brilla, a quien encaja, a quien obedece mientras aparenta ser libre. Pearl quiere ser especial, pero no sabe cómo serlo sin destruirse. Quiere ser amada, pero no sabe cómo sin mendigar afecto. Quiere escapar, pero no sabe a dónde, porque su mayor prisión la lleva adentro. Y así sus relaciones no son caminos, sino laberintos. En cada uno de ellos se pierde un poco más, buscando algo que nadie le enseñó a encontrar, la capacidad de sostenerse sin romperse por dentro. Y no hay algo de Pearl en todos nosotros. ¿Quién no ha querido alguna vez que alguien lo mire como si fuera único, especial, irrepetible? ¿Quién no ha sentido rabia cuando ese reflejo se desvanece? La diferencia es que Pearl, empujada por el hambre y la soledad, cruza una línea que muchos apenas se atreven a mirar. Y desde el otro lado, nos recuerda que el amor sin contención y el deseo sin límites pueden convertirse en la chispa que enciende el incendio. Hablar de Pearl desde la psicología es adentrarse en un universo fracturado, en una psique que parece hecha de cristales rotos, hermosa en su reflejo pero letal al tacto. No es solo una joven con sueños fallidos, es un cúmulo de heridas sin sutura, de gritos que nadie escuchó, de emociones tan intensas que terminan devorándola. Su sufrimiento no es evidente e inmediato porque sabe ocultarlo tras una sonrisa, tras una coreografía bien ensayada. Pero basta mirar más de cerca para ver que lo que hay detrás no es ambición, es desesperación. Desde una perspectiva clínica, Pearl encarna una mezcla tormentosa de características propias del trastorno límite de la personalidad y del trastorno narcisista. En ella convive la fragilidad de quien teme ser abandonada con la arrogancia de quien cree merecer el mundo entero. Es ese vaivén el que la vuelve tan peligrosa y tan humana. El trastorno límite se cuela en cada una de sus acciones como una sombra que no puede sacudirse. Pearl vive el filtro, reacciona desde las entrañas. No hay matices en su forma de sentir, o todo es amor absoluto, o es traición imperdonable. Ama con furia, idealiza con rapidez, pero basta un gesto, una palabra mal colocada, para que ese amor se convierta en odio. No es que el mundo la rechace, es que ella no soporta no ser elegida. Su mundo emocional es un huracán constante, y quienes entran en él terminan arrastrados por su intensidad. Desde el narcisismo hay otro abismo. Pearl necesita brillar, necesita ser admirada, reconocida, aplaudida, no como un lujo, sino como una urgencia vital. Su sentido de la identidad está tan distorsionado que si no es la mejor, siente que no es nada. Pero esa necesidad no viene del ego, viene del vacío, viene de una infancia donde nunca fue suficiente, donde el cariño estaba condicionado a la obediencia, a la sumisión, a la invisibilidad. Así que ahora quiere ser vista con tanta fuerza que cuando no lo logra, se rompe, y cuando se rompe, arrasa. La terapia cognitivo-conductual ayuda a entender este caos desde sus pensamientos más íntimos. Si no soy famosa no valgo nada, piensa Pearl, sin que siquiera formularlo. Es una creencia automática como una voz interna que nunca se calla. Si me rechazan es porque no pueden ver lo que increíble que soy. Se dice a sí misma protegiéndose del dolor que una capa de ilusión. Pero esas creencias son trampas, trampas que le empujan a actuar con una intensidad que asusta, con una violencia que nadie espera de una chica que solo quería bailar. Y cuando el mundo se le desmorona, cuando no consigue la audición, cuando la rechazan,
Cuando la ignoran, Pearl no sufre, pierde la noción de la realidad. Aparecen monólogos extraños, miradas vacías, escenas en las que parece hablar con un fantasma, breves momentos donde lo que piensa y lo que ve se mezclan, y ya no sabemos si está actuando, delirando o suplicando. En esos fragmentos se asoma lo psicótico, no de forma constante, pero sí como una grieta que, ante el estrés, puede abrirse y tragarlo todo. Desde la neuropsicología podríamos imaginar su cerebro como un campo de batalla entre impulsos y razón. Su amígdala, ese centro emocional que reacciona al miedo y al peligro, parece estar encendida todo el tiempo. Cualquier rechazo, cualquier desaprobación, es vivido como amenaza vital. Y su corteza prefrontal, la parte que nos ayuda a pensar antes de actuar, no logra contener la tormenta. Es como si su sistema estuviera diseñado para sentir demasiado, pero no para procesarlo. Y está también la dopamina, ese químico cerebral que nos da placer, motivación, sentido. En Pearl parece actuar como una droga. Cada mirada, cada aplauso, cada palabra amable se convierte en una dosis que necesita para seguir funcionando. No busca el éxito por vanidad, lo busca porque es su única forma de sentirse viva. Pearl no es solo una villana, ni una víctima, es ambas. Es el resultado de un entorno opresivo, de una mente hiperestimulada, de una emocionalidad sin contención. Su historia es el grito de alguien que no quiere hacer daño, pero no sabe cómo no hacerlo, porque antes de herir a otros, Pearl se hiere a sí misma. Cada acto violento es, en el fondo, un intento de reafirmarse, de probar que existe, de dejar una marca aunque sea con sangre. Y tal vez lo más triste de todo es que bajo toda esa disfunción, lo que Pearl quiere es algo tan humano, tan básico, tan simple, ser amada. Pero no como cualquiera. Quiere ser amada como si fuera única, como si fuera especial, como si por fin alguien pudiera verla de verdad. ¿Quién no ha sentido eso al menos una vez? ¿Quién no ha querido brillar para que alguien lo elija? Pearl solo nos muestra qué tan lejos puede llegar esa necesidad cuando el mundo te enseña que si no eres extraordinario, no vales nada. Pearl no puede entenderse sola. Para conocerla verdaderamente, hay que mirarla a través del reflejo de otros que también han caminado la cuerda floja entre la fragilidad y la oscuridad. Su historia resuena como un eco distorsionado de otras almas rotas que el cine nos ha presentado. Figuras que, como ella, han escondido la tormenta detrás de una sonrisa o de un sueño brillante. Pensemos en Norma Desmond, la legendaria de Sunset Boulevard. Norma fue alguien que conoció el estrellato y al perderlo se aferró al recuerdo de los aplausos como quien se aferra al último respiro. Pearl, en cambio, nunca llegó a vivir ese momento de gloria. Su obsesión no nace del pasado, sino de una promesa nunca cumplida. Mientras Norma añora, Pearl suplica. Y esa diferencia es vital, porque Norma se refugia en la nostalgia, pero Pearl se consume una ansiedad rabiosa que le empuja hacia el abismo, donde una se ahoga en recuerdos, la otra se quema en expectativas que nadie más parece compartir. En otra orilla está Patrick Bateman, el protagonista de American Psycho. Él mata desde el tedio, desde la abundancia y la desconexión emocional. Su violencia es un grito hueco en medio de la opulencia. Pearl, en cambio, actúa desde la escasez, no solo económica, sino afectiva, simbólica, existencial. Su rabia no proviene del vacío, sino del hambre. Hambre de ser vista, de ser amada, de no pasar desapercibida de un mundo que parece girar sin notarla. Y por eso, mientras Bateman es una carcasa brillante y vacía, Pearl es un corazón roto que late con furia. También hay algo de Carrie White en ella, esa adolescente silenciosa, encerrada por una madre que confundía la fe con el castigo. Parece reflejarse en la relación de Pearl con su propia madre, una figura imponente, moralista, que niega cualquier espacio para la individualidad. Como Carrie, Pearl conoce el dolor de sentirse siempre equivocada, siempre extraña. Pero hay una diferencia clave. Mientras Carrie explota en un instante de furia y caos, como un relámpago que arrasa con todo, Pearl se mueve con una calma inquietante. Ella no reacciona, no planifica. Su violencia es meticulosa, casi artística. No busca venganza, busca afirmarse. Es un acto de identidad, no solo de destrucción. Y sí, es imposible no pensar también en Norman Bates, esa cara inocente, casi infantil, que oculta una mente rota por dentro. Pero donde Norman está gobernado por la culpa, por la sombra invasiva de su madre, Pearl actúa desde un deseo mucho más activo. Quiere ser adorada. Norman se disuelve en su delirio. Pearl se construye dentro de él. Ella no se esconde. Por el contrario, quiere que la miren, que la aplaudan, que le digan que sí, que ella es especial. No mata para callar voces internas, sino para hacer oír la suya. Al final, Pearl no cabe en la caja de la villana tradicional, tampoco en la víctima absoluta. Es una amalgama dolorosa de ambas. Una mujer quebrada, moldeada por el abandono, la represión, la soledad, pero también alguien que eligió transformar esa herida en ambición, en deseo, en furia,
Su historia es una advertencia envuelta en terciopelo. Cuando los sueños se siembran en tierra seca, cuando no hay amor que los riegue ni espacio para florecer, pueden convertirse en pesadillas. Pearl es eso, un sueño podrido que aprendió a sonreír. ¿Y acaso no es eso lo más terrorífico de todo? Pero puede existir alguien como Pearl fuera de la pantalla, más allá del granero y el tecnicolor de su mundo rural. La pregunta parece simple, pero encierra un espejo inquietante. Y cuando uno se asoma a él, la respuesta no es un no rotundo ni un sí escandaloso, sino un susurro turbio. Sí, pero con matices. Porque Pearl, tal como la vemos, es una criatura compuesta, una especie de collage emocional construido a partir de pedazos de realidades rotas. No es una réplica exacta de alguien, sino una amplificación, un eco exagerado de heridas verdaderas. Personas como Pearl existen, aunque no necesariamente caminen por el mundo con una horca en la mano ni con una sonrisa congelada que esconde tormentas internas, pero hay quienes cargan con un corazón igual de desbordado, igual de hambriento de atención, igual de herido. Algunos nombres se han colocado en los titulares, en los informes policiales, en los documentales que intentan comprender lo incomprensible. Aileen Wuornos, por ejemplo, no es solo un caso célebre, es una cicatriz viva de una infancia marcada por el abandono, por la brutalidad, por la invisibilidad. Su historia, aunque mucho más cruda y sin la estética del cine, vibra en una frecuencia similar, la de una mujer convertida en monstruo por un mundo que nunca la acogió. Y no es necesario ir tan lejos para encontrar otras formas más sutiles de ese vacío. Hay figuras públicas, rostros que sonríen frente a cámaras, que se visten de fama como si fuera una armadura, cuya vida entera gira en torno a la aprobación ajena. Personas atrapadas en una espiral de likes, de aplausos, de validación constante. Y si uno rasca un poco esa superficie, a veces se asoma una tristeza insondable, una necesidad infantil de ser amados, vistos, celebrados. Pearl también es eso, una niña que nunca supo cómo ser suficiente. Desde la mirada clínica, su perfil es posible, aunque infrecuente. Una mezcla de narcisismo vulnerable, rasgos límite y quizá episodios psicóticos breves, todo sostenido por un pasado que no ofreció ni consuelo ni estructura. No es una fantasía, sino una versión afilada y distorsionada de casos reales que, sin llegar al extremo, caminan por la cornisa del sufrimiento emocional. En nuestra escala de psique oscura, una forma simbólica de medir qué tan cerca del umbral de la realidad camina un personaje, Pearl se ubica en un 7. No es imposible, simplemente es extraño. Y eso lo hace aún más perturbadora. Porque lo que asusta de Pearl no solo es lo que hace, sino lo que representa. Una advertencia sobre lo que puede suceder cuando el dolor no encuentra consuelo, cuando los sueños no encuentran espacio, cuando el amor no llega a tiempo. No es una criatura de fantasía, sino una figura que amplifica con gritos y colores lo que a veces susurra en la vida real. Y ese susurro, cuando no se escucha, puede convertirse en tragedia. Y no es eso en el fondo lo más humano de todo. La historia de Pearl no solo se cuenta, se siente. Se desliza entre imágenes vibrantes y actos desgarradores. En ese contraste feroz se revela como una fábula moderna sobre los sueños rotos y el precio de ser invisible. No hay glamour en su locura, no hay poesía en su violencia. Lo que hay es una crudeza que raspa, una sinceridad que incomoda, una verdad que rara vez se atreve a hablar tan alto en el cine. Pearl no mata con elegancia cinematográfica, lo hace con torpeza humana, con lágrimas en los ojos y sangre en las manos, como si el dolor le saliera por cada poro. Ella no es el monstruo elegante de las películas de suspenso, ni la villana sofisticada que nos deslumbra con su maldad calculada. Es, en cambio, una joven atrapada en una vida que no eligió, en una época que no perdona, en un cuerpo que ansía más allá de lo que puede sostener. Su existencia entera es una crítica sin filtro al culto de la fama, a ese espejismo que promete salvación a cambio de validación constante. Pearl es el eco desesperado de millones de voces que han sido silenciadas por no encajar, por no obedecer, por sentir demasiado. Y si su entorno la asfixia, no solo por su pobreza o su aislamiento geográfico, sino por el peso brutal de la expectativa de género en contextos conservadores. En ese mundo donde el deseo de brillar se considera una insolencia y donde la expresión emocional es vista como debilidad, Pearl es un volcán sin válvula de escape. Se le niega todo, el espacio para soñar, el permiso para frustrarse, la compasión cuando se quiebra. Su represión no es solo personal, es estructural, colectiva, cultural. Pero lo que más duele, lo que más nos sacude, es que Pearl no puede ser reducida a una sola categoría. ¿Es víctima o victimaria? ¿Es culpable o simplemente rota? Esa ambigüedad moral que emana su personaje es uno de los logros más notables del guión, porque nos obliga a mirarla no desde el juicio fácil, sino desde el conflicto interno. Sentimos miedo, pero también pena, repulsión y empatía, rechazo y cercanía. Pearl se convierte en un espejo molesto que nos obliga a preguntarnos por qué, cuando una mujer grita por ayuda, la sociedad solo sabe responder con silencio o castigo.
Y entonces llega su monólogo final, ese momento en que entre lágrimas, sonrisas congeladas y confesiones brutales, nos revela su interior más crudo. No es solo un delirio, es una súplica, es culpa, pero también orgullo, es desconexión con la realidad, pero también la certeza de haber hecho lo único que quería poder hacer, porque en su cabeza, y tal vez en la de muchos otros que también fueron ignorados, la única forma de ser vista era romperlo todo. Pero al final, no es solo una figura trágica, es un síntoma, una advertencia de lo que pasa cuando una sociedad se niega a mirar de frente a la salud mental, a la represión emocional, a los sueños frustrados. Su historia no pertenece solo al cine del terror, pertenece al corazón mismo de la cultura popular como un recordatorio incómodo de cuán peligrosas pueden ser las promesas rotas y de cuán hondo puede calar el deseo de ser amado. La historia de Pearl no solo es una ficción perturbadora, es en el fondo una advertencia disfrazada de película de terror. Nos muestra lo que ocurre cuando los sueños, esos hilos frágiles que nos sostienen frente al vacío, no encuentran un lugar donde germinar, cuando el anhelo de ser vista no se satisface con amor ni con escucha, sino que se pudre en la sombra, creciendo con cada silencio, con cada puerta cerrada, con cada mirada que pasa de largo. Pearl es una flor marchita que aún cree que puede florecer, pero su tallo está roto, su tierra envenenada, y nadie, absolutamente nadie, le enseñó a cuidar de sí misma. Así su ambición, que pudo ser arte, que pudo ser danza, que pudo ser voz, se retuerce en obsesión, y su dolor, al no ser nombrado, al no ser acogido, explota, porque el dolor no desaparece cuando lo ignoras, se esconde, se acumula, y un día estalla. Y entonces nos toca preguntarnos, ¿cuántas Pearls viven entre nosotros sonriendo por fuera mientras gritan por dentro? ¿Cuántas veces confundimos un rostro amable con estabilidad o una voz suave con sanación? ¿Cuántos sueños truncos se convierten, poco a poco, en armas invisibles? En otra realidad, una más justa, más abierta, más humana, Pearl habría tenido herramientas para sostenerse. Tal vez habría bailado en escenarios pequeños pero llenos de luz. Tal vez habría encontrado a alguien que no intentara corregirla, sino comprenderla. Pero incluso con esas posibilidades, su historia nos recuerda que las heridas profundas no desaparecen solas, que es urgente mirar, acompañar, intervenir, que la salud mental no es un lujo ni una moda, sino un derecho, porque nadie debería tener que gritar tanto para ser escuchado, porque todos necesitamos un espacio donde sentir no sea peligroso, y porque a veces basta una chispa de atención para evitar que alguien se consuma por dentro. Gracias por quedarte hasta aquí, por sumergirte conmigo en esta mente rota, compleja y extrañamente hermosa. Si este análisis resonó contigo, te invito a suscribirte, dejar tu like y compartirlo con quienes también disfrutan de desentrañar los rincones más oscuros del alma. Nos veremos pronto en un nuevo viaje psicológico. Y mientras tanto, cuida tu mundo interior. No dejes que el dolor se acumule en silencio, porque incluso la sonrisa más dulce puede ocultar un grito que nadie quiso oír.